hermanos, seguimos la ruta y hablamos de Jesús de Nazaret, el hombre más perfecto humanamente y también el gran Mesías, el Salvador del mundo. Estamos y vamos a empezar y seguimos en la Cuaresma del año 2016, la Cuaresma de la Misericordia, proclamada por el Papa Francisco. Tercero de Cuaresma, domingo, 28 de febrero. El ciclo es el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica y el texto es de Lucas 13, del 1 al 9. Y dice así: en aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en esta higuera y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esa higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. La pregunta es evidente, como siempre. Irresponsabilidad, culpabilidad, responsabilidad. ¿Qué vivo habitualmente en mi vida? Esa irresponsabilidad de lo que debo hacer y no lo hago. Me creo culpable, culpabilidad. Me creo responsable, responsabilidad. ¿Qué vivo habitualmente en mi vida y cómo lo vivo? Pues bien,
Vamos a ver, desarrollar simplemente este relato. El presente relato, exclusivo también de Lucas, plantea una reflexión sobre la conversión, cambio de mente y de corazón, que dice la metanoia, el griego, en forma de parábola, tomando pie de unos sucesos dramáticos que habían conmocionado a la población. Para entender la novedad de Jesús, de la respuesta de Jesús, es preciso conocer que en la mentalidad judía la enfermedad y el mal en general eran vistos como consecuencia del propio pecado. Jesús desmascara esa idea tradicional, desatando el nudo religioso entre el pecado y el sufrimiento. Al haber anudado ambas realidades, quienes sufrían cualquier calamidad se convertían automáticamente en objeto de juicio condenatorio por parte de los demás, y ellos mismos se veían abocados a un angustiante sentimiento de culpabilidad y de desesperanza. Así pasaba en aquel tiempo. La desgracia los limitaba. La culpabilidad terminaba, mejor dicho, hundiéndolos. La culpabilidad hace daño. Entre ella, que suele acabar en el hundimiento, y la irresponsabilidad, que infantiliza y en forma de autojustificación fortalece el narcisismo. La actitud sana ante esto es la responsabilidad como sentimiento maduro de quien entiende la vida como respuesta. Esa es su terminología, coherente con las distintas situaciones que se le presentan al ser humano. Es la responsabilidad al que produce pesar y dolor en las ocasiones en que, alejándonos de la fidelidad a lo mejor de nosotros mismos, provocamos daño a otros o a nuestro propio medio. Pero ese pensar doloroso, a diferencia de la culpabilidad, no paraliza ni hunde, sino que moviliza y nos moviliza para el cambio, para ser otros. La metanoia, la conversión. Es a esta responsabilidad a la que podemos asociar con la conversión que pide el Evangelio. Porque el perecer del que habla no hay que entenderlo en clave de amenaza ni de castigo, sino sencillamente como la consecuencia de una actitud y un comportamiento desajustados que pueden provocar nuestro propio desastre, individual
y colectivo. Por eso la pregunta va por ahí, y la hemos dicho. Irresponsabilidad, culpabilidad, responsabilidad. ¿En qué vivo habitualmente? Ahí está el quid de la cuestión. Pero mirado bajo ese punto, vamos a pisar tierra. Según la historia, se sabe que las relaciones de Roma con los judíos en el siglo I fueron tensas, especialmente con los judíos de la diáspora, pero también con los de la Judea. Flavio, Josefo, Tácito, Suetonio y Dion, Casio informan de medidas imperiales contra los judíos de Roma y también contra los de Jerusalén en tiempos de Calígula, en el 36-45 después de Jesucristo. En todo caso, este evangelio habla de galileos que rechazaban ir al templo de Jerusalén. Pero lo que menos interesa es saber dónde se produjo este incidente que relata el evangelio. Lo grave es que el poder político no dudó en cometer un crimen tan brutal contra personas que practicaban sus ceremonias religiosas. Pero hay más. Lo sorprendente en este relato es que Jesús no aprovechó la ocasión de aquella noticia para denunciar las injusticias y atropellos que cometían las tropas de ocupación en Palestina. Los crímenes, los impuestos, la dominación del imperio. De aquí surge ¿por qué se cayó Jesús por cobardía al no denunciar a los romanos? Nunca dio muestras de esa flaqueza humana, Jesús. Y prueba de ello es que también fue víctima de la crueldad de Roma, con que le molestaba. Jesús fue, y hay que tenerlo en cuenta siempre, fue un hombre libre y por tanto molesto, como debe ser nuestra vida, actuar en libertad, y seremos siempre molestos al poder que somete. No solo para los sacerdotes del templo, sino también para los militares de Roma. Y todo esto, ¿por qué? Pues sencillamente porque le dijo y le contagió a la gente lo que más molesta al despotismo del poder, ya sea del poder religioso, ya sea del poder político. Se trata del mensaje de la propia responsabilidad ante el poder. Y eso se traduce en libertad y resistencia ante la sumisión. El mundo no se arregla quitando un poder y poniendo
otro poder. El mundo se arregla haciendo hombres realmente libres. Lo decisivo ante los políticos y ante los gobernantes no es quitar a unos para poner a otros. Lo que importa de verdad es ser libres ante el sistema de poderes que se nos han impuesto. Jesús habla de conversión, pero no hay conversión sin libertad. El que sigue sumiso a los poderes de este mundo no se ha enterado de lo más básico del Evangelio, que es la libertad. Y esa libertad hecha realidad, llamando y llamándonos a todos a la conversión, que en definitiva es responsabilidad. Culpabilidad, había que ver. Irresponsabilidad, seguro. ¿Qué vivo habitualmente yo? Ahí está servida en el relato. Y no podemos desviar la reflexión, porque eso nos lleva a no ser libres. Por eso el que sigue sumiso a los poderes de este mundo no se ha enterado de lo más básico del Evangelio. Como hemos dicho antes, si la solución no está en quitar uno y poner otro, sino el cambio personal, individual de cada uno de nosotros, llamada a la conversión para cambiar la mente y el corazón y hacer no un mundo mejor, sino un mundo nuevo. ¿Qué quiere decir? Lo anterior no nos sirve. Como no nos sirve lo que están haciendo los políticos en este momento, en nuestro mundo, en nuestro país, en cualquier sitio de la sociedad en que vivimos. Y eso nos llama no para ocupar el puesto del poder, sino para que nos convirtamos, cambiemos de ritmo, de chip, que diríamos ahora, recordando siempre a Nicodemo. Nicodemo dice: no puedo meterme, veo imposible meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. ¿Qué le contestó Jesús? No has entendido nada, Nicodemo. Eso es imposible para ti, pero para Dios no hay nada imposible. Si tú crees que Dios te puede cambiar, está hecho. Pero si no, si te cierras a que no puedes cambiar, a que no puedes ser otro nuevo, y te quedas con tu pensamiento, y te quedas con tus ideas, no puedes seguir. Este es el mensaje del Señor. El que sigue sumiso a los poderes de este mundo no se ha enterado de lo más básico del Evangelio, de la buena noticia, que no es ignorancia, sino sabiduría. Y ya sabemos lo que es la sabiduría. No es la sabiduría del hombre que sabe muchas cosas, que tiene muchas carreras, sino la sabiduría de saber vivir según lo que cada uno es
y somos plenitud. Hay que decirlo muchas veces. Venimos de esa plenitud. Somos esa plenitud. Imagen y semejanza de Dios. Sin pecado. Si no elegimos, no somos libres. Hay que elegir. Pero no para cambiar la estructura y ponernos nosotros. No. Eso vendrá cuando tú y yo cambiemos personalmente. Seamos nuevos. Reconozcamos que lo anterior estábamos equivocados. Que lo anterior no nos sirve. Porque es algo nuevo que tiene que nacer en nosotros. Y como el ejemplo es el que arrastra, donde tenemos el ejemplo es en nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, que no es ignorancia, sino sabiduría. Así vivió Jesús y así convenció, contagiando su vida. Eso es lo que necesitamos. No hay otro camino, hermano. Y creo que estaremos de acuerdo en esto. Tanto a nivel político, como social, como religioso, necesitamos descubrir la gran espiritualidad a la que estamos llamados. Hoy más que nunca, en esta civilización que ya no le vale la de la antigüedad, la de la religión, porque ha sido desprestigiada por la misma religión. No le cuadra, necesita algo que siempre tuvo y que nadie va a quitar. Y es que nacemos ya con ese espíritu de Dios. La cuestión está en que lo busquemos y después lo reconozcamos y lo vivamos en favor de los demás, haciendo el bien sin mirar a quién, para que contagie a otros hombres y puedan seguir, no a nosotros, sino a ese Jesús que supo hacerlo bastante bien y arrastró a mucha gente. Contagió, que es lo que no hacemos los predicadores, y yo el primero, que nos quedamos en palabras, en discursos, pero no en vida. Si aquello que decimos antes no lo vimos, no tenemos ninguna autoridad. Y la autoridad es el compromiso, el haber, o por lo menos estar en el camino de ser realistas, de estar con los signos de los tiempos, que es, así lo dijo el concilio, las preocupaciones, los sufrimientos, las alegrías del mundo debe ser la preocupación de la Iglesia. Así debe ser. Y si no es así, no es la Iglesia de Jesús, no es el pueblo de Jesús. Será otra cosa, pero no la Iglesia que Dios quiere. Porque está claro, en Jesús está toda nuestra vida. Si nos apartamos de Él y no le conocemos tal cual es, no vamos a ningún sitio. La conversión no vendrá a nosotros, porque es cambiar la mente
que es la loca de la casa, y el corazón, todos los sentimientos del hombre. Si eso no se cambia de raíz, no podemos nacer de nuevo. Otra vez lo de mi cara. Un abrazo, hasta siempre, adiós. Nos veremos en la próxima sesión, que será ya en esa semana tercera de Cuaresma, la Cuaresma de la misericordia, de la comprensión, el lunes próximo, 29 de febrero. Nos veremos. Adiós y hasta siempre. A luchar a pesar de todo. Adiós. Que seas feliz. Como todos queremos ser felices, pero no es y no vales, tanto tienes, tanto vales, sino lo que menos, el que menos necesita, ese siempre será más feliz que el que más necesita. Hasta luego.